2 días después del funeral, recibí una llamada de la policía. Lo que encontraron escondido en el apartamento de mi hija cambiaría todo lo que creía saber sobre ella. Una caja sellada con diarios secretos, fotografías de desconocidos y una carta con mi nombre revelaron que había estado viviendo una doble vida, investigando a millonarios que robaban a personas vulnerables. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias impactantes. 2 días después de despedirme de mi hija en aquella ceremonia llena de flores blancas y silencio pesado, el teléfono sonó. Era un timbre insistente que cortaba el vacío de mi casa, un sonido que parecía venir de otra dimensión. Reconocí la voz del otro lado de inmediato, el oficial Ramírez, el mismo que había estado en mi puerta aquella terrible noche cuando Carmen desapareció durante 3 días completos. Su tono era diferente ahora, menos protocolar, más humano. «Señora Margarita, necesito que venga a la estación. Hay algo que debe ver». Mi corazón dio un vuelco violento. Las palabras se atascaron en mi garganta mientras intentaba responder. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me resbala. ¿Qué encontraron?», logré articular, pero él solo repitió que debía ir personalmente. Colgué y busqué las llaves del auto sin siquiera cambiarme el vestido negro que había usado durante días. El camino hasta la estación fue una nebulosa de semáforos borrosos y rostros anónimos. Cada esquina me recordaba a Carmen, la panadería donde comprábamos pan dulce los domingos, el parque donde la enseñé a andar en bicicleta, la biblioteca donde pasaba tardes enteras perdida entre libros. Cuando llegué, mis piernas apenas me sostenían. El oficial Ramírez me condujo a una sala pequeña con paredes beige y una mesa de metal. Sobre ella había una caja de cartón, sellada con cinta amarilla. «Encontramos esto en el apartamento de su hija», dijo suavemente, sus ojos mostrando una mezcla de compasión y preocupación. No estaba en el registro inicial porque, bueno, estaba escondido detrás de un panel falso en su closet. Carmen lo ocultó intencionalmente. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello. Adentro había diarios, docenas de ellos, con cubiertas de diferentes colores. Reconocí su caligrafía de inmediato, esa letra elegante que su abuela le había enseñado. Pero había algo más. Fotografías, cientos de ellas, de personas desconocidas en lugares que nunca imaginé que visitara. Recibos de viajes a ciudades remotas. Números de teléfono garabateados con urgencia, y una carta con mi nombre, fechada apenas una semana antes de su desaparición. Mis manos temblaron tanto que tuve que apoyar el sobre contra la mesa para abrirlo. La letra de Carmen bailaba frente a mis ojos, pero logré enfocarme en las primeras líneas. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste mi verdadero trabajo». ¿Su verdadero trabajo? Carmen era diseñadora gráfica en una empresa del centro. O eso creía yo. El mundo comenzó a girar a mi alrededor mientras seguía leyendo, y cada palabra era como un martillo demoliendo todo lo que pensaba saber sobre mi hija. No pude leer más allí, en esa sala fría con el oficial Ramírez, observándome con cautela. Guardé todo de vuelta en la caja y la llevé a casa, abrazándola contra mi pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Porque lo era. Eran los secretos de mi hija, su vida oculta, las respuestas que había estado buscando desesperadamente. En casa, me senté en el suelo de la sala con la caja frente a mí. Afuera oscurecía, pero no encendí las luces. Saqué el primer diario, uno de cubierta azul marino, y comencé a leer desde el principio. La primera entrada estaba fechada 2 años atrás. Hoy conocí a alguien que podría cambiar todo. Se hace llamar R y tiene información sobre algo grande, algo que podría ayudar a muchas personas. Dice que necesita a alguien con mis habilidades técnicas, alguien que pueda organizar datos, crear visualizaciones, hacer que la información sea comprensible. Le dije que lo pensaría, pero ya sé mi respuesta. Hay algo en sus ojos, una urgencia que me dice que esto es importante. Pasé las páginas con avidez. Carmen describía reuniones clandestinas en cafeterías diferentes, conversaciones en códigos, archivos digitales encriptados. Estaba ayudando a alguien a investigar una red de fraude financiero,
un esquema masivo que había estado robando a personas vulnerables durante años. Mi hija, mi dulce Carmen, que apenas podía mentir cuando era niña, había estado viviendo una doble vida. Seguí leyendo toda la noche. Los diarios revelaban su miedo, sí, pero también su determinación. Escribía sobre las personas afectadas, ancianos que perdieron sus pensiones, familias engañadas con falsas promesas de inversión, viudas despojadas de sus ahorros. No puedo darme vuelta y pretender que no sé, escribió en marzo. Cada día que pasa sin hacer nada es un día más en que estas personas sufren. Cuando amaneció, había leído 5 diarios completos. Mis ojos ardían y mi espalda protestaba por haber estado en el suelo toda la noche, pero no podía parar. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué había llevado a mi hija a desaparecer durante esos 3 días aterradores, qué la había hecho regresar agotada y asustada, incapaz de explicarme por qué. Entonces encontré la entrada que lo explicaba todo. Era de hace 2 meses. Alguien sabe lo que estamos haciendo. He recibido mensajes amenazantes. R dice que debo desaparecer por un tiempo, dejar que las cosas se calmen. Pero ¿cómo le explico eso a mamá? Ella ya ha sufrido tanto en su vida. No puedo añadir esto a su carga. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas, manchando la tinta. Mi hija había desaparecido para protegerse, y no me lo había dicho para protegerme a mí. Había vuelto a casa 3 días después, más delgada y con ojeras profundas, inventando una historia sobre un proyecto urgente de trabajo. Y yo, tonta de mí, le había creído sin hacer preguntas porque estaba tan aliviada de tenerla de vuelta. Pero ahora había algo más urgente. ¿Quién era R? Y esa persona sabía que Carmen había dejado toda esta evidencia escondida. Pasé la siguiente semana sumergida en los diarios, cada uno revelando capas más profundas de la investigación de Carmen. Había documentado todo meticulosamente. Nombres, fechas, transacciones, conexiones entre personas que en la superficie no parecían tener nada en común. Era un rompecabezas masivo, y mi hija había estado armándolo pieza por pieza. El 8º día, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Margarita, soy R. Sé que encontró los diarios de Carmen. Necesitamos hablar. Parque Central. Mañana al mediodía. Bajo el roble viejo. Mi primer instinto fue ignorarlo. Podría ser una trampa, alguien buscando recuperar la evidencia, pero luego recordé las palabras de Carmen sobre R. Es la única persona en quien puedo confiar completamente con esto. Si mi hija confiaba en esta persona, yo también debía hacerlo. Al día siguiente llegué al parque media hora antes, observando desde una banca cercana. El roble viejo era especial para nosotras. Allí solía llevar a Carmen cuando era niña, y ella se subía a las ramas bajas mientras yo leía debajo. Verlo ahora me llenaba de nostalgia dolorosa. A las 12 en punto exacto, vi acercarse a una mujer joven, no mayor de 30 años. Llevaba jeans y una chaqueta de mezclilla, el cabello recogido en una cola de caballo. Sus ojos escaneaban el parque constantemente, como si estuviera buscando algo o a alguien. Cuando nuestras miradas se encontraron, asintió levemente. Me acerqué con paso lento, mi corazón latiendo fuerte. ¿R? Pregunté cuando estuve cerca. Martina, dijo, extendiéndole la mano. Martina Ruiz, soy periodista de investigación. Su apretón de manos era firme, pero noté que sus dedos temblaban ligeramente. Carmen y yo trabajamos juntas durante 18 meses. Ella era extraordinaria, señora Margarita. Nos sentamos bajo el roble y Martina comenzó a hablar. Me contó cómo había conocido a Carmen en una conferencia sobre diseño digital, cómo una conversación casual se había convertido en una colaboración que cambiaría todo. Yo tenía las fuentes, los testimonios iniciales, pero no tenía forma de organizar la información de manera que fuera comprensible, explicó. Carmen tenía un don para eso. Podía tomar miles de datos y crear visualizaciones que contaban una historia clara. ¿Qué clase de fraude están investigando?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Martina respiró profundo. Es un esquema Ponzi disfrazado de fondo de inversión legítimo. Han estado operando durante casi una década,
robando principalmente a personas mayores y familias de clase trabajadora. Usan tácticas de presión, promesas falsas, documentación falsificada. Hasta ahora, hemos identificado más de 50 víctimas confirmadas, pero creemos que hay muchas más. ¿Y quién está detrás? Ese es el problema, dijo Martina, su rostro oscureciéndose. La gente involucrada tiene conexiones, recursos, poder. Por eso Carmen estaba tan asustada en los últimos meses. Empezamos a acercarnos demasiado a nombres importantes. Me mostró su teléfono, donde tenía fotos de algunas de las visualizaciones que Carmen había creado. Eran impresionantes, diagramas complejos que mostraban el flujo de dinero, conexiones entre empresas fantasma, fotografías con nombres y fechas. Era el trabajo de alguien obsesionado con los detalles, alguien que no dejaba nada al azar. «Necesito su ayuda», dijo Martina finalmente. Carmen había logrado identificar a muchas víctimas, pero solo convenció a algunas de hablar. Con su historia, con usted como la madre de quien arriesgó tanto para exponer esto, podríamos convencer a más personas de dar su testimonio. Sin ellos, no tenemos caso. La propuesta me aterraba, pero también sentí algo que no había experimentado en semanas. Propósito. Martina organizó una reunión para la semana siguiente en el sótano de una iglesia del barrio viejo. «Es un lugar seguro», me aseguró. «El padre Tomás nos está ayudando». Él también fue víctima del fraude. Perdió los fondos de caridad de la parroquia. Llegué temprano, nerviosa y sin saber qué esperar. El sótano olía a café recién hecho y a humedad antigua. Había sillas dispuestas en círculo, y poco a poco comenzaron a llegar personas. Un anciano de bastón y ojos cansados. Una mujer de mediana edad con 2 niños pequeños. Un hombre joven que no dejaba de frotarse las manos. Todos compartían la misma expresión. Una mezcla de dolor, ira y esperanza. Cuando todos estuvieron sentados, Martina me presentó. Esta es Margarita Solís, la madre de Carmen. El silencio que siguió fue pesado. Algunos rostros mostraron reconocimiento. Carmen había hablado con varios de ellos durante su investigación. No había planeado qué decir, pero las palabras fluyeron solas. Les conté sobre encontrar los diarios, sobre descubrir la vida secreta de mi hija, sobre su dedicación a ayudar a personas que ni siquiera conocía. «Ella creía que ustedes merecían justicia», dije, mi voz quebrándose. «Y yo también lo creo». Uno por uno, comenzaron a compartir sus historias. El anciano, don Roberto, había perdido los ahorros de 40 años. «Trabajé en la fábrica toda mi vida», dijo con voz temblorosa. «Cada peso lo guardé pensando en dejarle algo a mis nietos. Ahora no tengo nada». La mujer con los niños, Lucía, había invertido la herencia de sus padres. Me prometieron que duplicaría el dinero en 2 años. Pensé en la universidad de mis hijos, en un futuro mejor. En cambio, les di un futuro lleno de deudas. Historia tras historia, cada una más desgarradora que la anterior. Un maestro retirado, una enfermera viuda, un pequeño empresario que había apostado los fondos de su negocio. Todos habían sido manipulados con las mismas tácticas, promesas imposibles, presión psicológica, documentos que parecían legítimos pero eran completamente falsos. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que no eran personas ingenuas o tontas. Eran personas trabajadoras que habían confiado en instituciones que parecían respetables, en personas que se presentaban como profesionales. El fraude estaba diseñado para engañar incluso a los más cuidadosos. Carmen documentó todo esto, les dije, mostrándoles algunas de las páginas de sus diarios. Ella sabía sus nombres, sus historias, cuánto habían perdido. Pero necesitaba que ustedes hablaran públicamente para que hubiera justicia. Sé que es aterrador, pero juntos podemos hacer que esto signifique algo. Al final de la reunión, 8 personas más aceptaron dar sus testimonios formales. Martina lloró de alivio. «Con esto podemos ir al fiscal», dijo. «Finalmente tenemos suficiente para iniciar una investigación oficial». Pero en el estacionamiento, mientras nos despedíamos, noté un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle. Las ventanas polarizadas no me permitían ver quién estaba dentro, pero el motor estaba encendido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso.
Martina y yo nos reuníamos diariamente en diferentes cafeterías, nunca en el mismo lugar 2 veces. Me enseñó a usar programas de computadora para organizar información, a crear copias de seguridad encriptadas, a comunicarnos por aplicaciones seguras. Mis nietos, adolescentes hábiles con la tecnología, se convirtieron en mis maestros pacientes. Abuela, tienes que crear contraseñas más complejas, me regañó mi nieto mayor, Mateo, mientras configuraba mi teléfono. Y nunca uses la misma para diferentes cuentas. Esto es como estar en una película de espías. Bromeé, intentando aligerar el momento, pero la verdad es que la situación se sentía cada vez más peligrosa. Las llamadas extrañas comenzaron 3 días después de la reunión en la iglesia. Mi teléfono sonaba a horas extrañas, pero cuando contestaba, solo había silencio del otro lado antes de que colgaran. Una noche, mientras preparaba la cena, vi desde la ventana un auto estacionado frente a mi casa. Permaneció allí durante 2 horas hasta que finalmente se marchó. La nota llegó una mañana de jueves. Alguien la había deslizado bajo mi puerta durante la noche. El mensaje era breve pero claro. Deje esto, señora. No cometa los mismos errores que su hija, por su propia seguridad y la de su familia. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Llamé inmediatamente a Martina, quien llegó en menos de media hora, acompañada de un hombre que presentó como el fiscal Mateo Guardado. Llevamos años intentando construir un caso contra estas personas, explicó el fiscal, un hombre de unos 40 años con ojos intensos. La evidencia que ustedes han recopilado es oro puro, pero tienen razón en estar preocupadas. Esta gente tiene recursos y no dudarán en usar tácticas intimidatorias. ¿Qué sugiere que hagamos?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad. No solo estaba arriesgándome yo, sino potencialmente a mis hijos y nietos. Necesitamos protección formal. Hay una organización internacional que trabaja con testigos y periodistas en situaciones de riesgo. Puedo contactarlos, pero tomará tiempo organizar todo. El fiscal hizo una pausa, estudiando mi rostro. Señora Margarita, necesito que entienda la gravedad de esto. Las personas que están investigando no son criminales comunes. Tienen conexiones en todas partes. Policía, juzgados, medios de comunicación. Luchar contra ellos será una batalla larga y difícil. Pensé en Carmen, en cómo había enfrentado estos mismos miedos y había decidido seguir adelante de todas formas. Mi hija no se rindió, dije firmemente. Yo tampoco lo haré. Esa noche hablé con mis otros hijos. Mi hijo menor, Diego, estaba furioso. Mamá, esto es una locura. Ya perdimos a Carmen por 3 días de terror. No podemos arriesgarte a ti también. Mi hija mayor, Patricia, era más pragmática, pero igualmente preocupada. Entiendo por qué quieres hacer esto, pero piensa en nosotros, piensa en los nietos. Si algo te pasa, precisamente por ustedes lo hago, interrumpí, por sus hijos. Porque el mundo en el que crezcan debe ser uno donde las personas rindan cuentas por sus acciones, donde los débiles no sean presa fácil de los poderosos. No quedaron completamente convencidos, pero asintieron con una mezcla de resignación y orgullo. Sabían que, cuando tomaba una decisión, era inamovible. 2 días después, recibí otra llamada. Esta vez, la voz del otro lado habló. Señora Solís, su hija fue muy tonta. No sea usted igual de tonta. Antes de que pudiera responder, colgaron. La estrategia cambió después de las amenazas directas. El fiscal Guardado nos consiguió protección temporal y nos trasladamos a trabajar en un edificio gubernamental seguro. Era un lugar impersonal con paredes grises y luces fluorescentes, pero nos permitía trabajar sin mirar constantemente por encima del hombro. Martina había estado siguiendo una pista prometedora. Un contador que había trabajado para la empresa central del esquema fraudulento. Se llama Amaro Suárez, me explicó mientras revisábamos archivos. Lleva 3 meses sin trabajar, despedido supuestamente por diferencias profesionales. Creo que sabe algo y está asustado. Localizar a Amaro tomó 2 semanas. Cuando finalmente aceptó reunirse con nosotros, fue bajo condiciones estrictas. Un lugar público durante el día, con la promesa de que nadie más sabría de nuestro encuentro.
Elegimos una plaza concurrida del centro, cerca de una fuente ruidosa que dificultaría cualquier intento de escuchar nuestra conversación. Amaro llegó 20 minutos tarde, un hombre de unos 50 años con ropa arrugada y ojos que no dejaban de moverse nerviosamente. Se sentó en la banca entre Martina y yo, sus manos temblando visiblemente. «No debería estar aquí», dijo como saludo. «Si se enteran de que hablé con ustedes». «Nadie se enterará», le aseguró Martina suavemente. «Solo queremos entender qué pasó. Usted trabajó allí, vio cómo operaban. Hay personas que han perdido todo por esto». Amaro cerró los ojos como si le doliera. «Lo sé. Dios, sí que lo sé. Al principio no me di cuenta. Creí que éramos una empresa de inversiones legítima. Pero luego comencé a notar discrepancias, números que no cuadraban, empresas fantasma, documentos falsificados. Cuando pregunté, me dijeron que no hiciera olas, que solo hiciera mi trabajo. ¿Y lo hizo?», pregunté, incapaz de ocultar la dureza en mi voz. «Sí», admitió con vergüenza. «Me pagaban muy bien y tengo una familia que mantener, así que firmé lo que me pidieron firmar. Cerré los ojos a lo que estaba mal. Soy un cobarde». Le conté sobre Carmen entonces, sobre cómo mi hija había arriesgado todo por hacer lo correcto. Le mostré fotos de algunas de las víctimas. Les puse rostros a los números que él había manipulado. Amaro lloró abiertamente, sus sollozos ahogados por el ruido de la fuente. «Puedo ayudarlos», dijo finalmente. «Tengo copias de todo, registros internos, cuentas ocultas, correspondencias que muestran quién sabía qué y cuándo. Lo guardé como seguro por si algún día me culpaban a mí». Se secó las lágrimas con la manga. «Pero necesito garantías, protección para mi familia, inmunidad legal». El fiscal Guardado pudo organizar ambas cosas. Una semana después, Amaro entregó cajas llenas de documentos y unidades USB con archivos digitales. Era una mina de oro de evidencia. Con su testimonio y estos documentos, finalmente teníamos un caso sólido. Pero el día que Amaro entregó la evidencia, recibí una llamada de Patricia. «Mamá, hay hombres extraños que han estado preguntando por ti en mi trabajo. Dicen que son viejos amigos tuyos, pero algo no me parece correcto». La red se estaba cerrando alrededor nuestro, y sabíamos que el tiempo se estaba agotando. El fiscal Guardado aceleró la investigación. Con la evidencia de Amaro, pudo obtener órdenes judiciales para examinar cuentas bancarias y registros corporativos. Cada día revelaba nuevas capas del fraude. No eran 50 víctimas, eran más de 200. No eran millones robados, eran decenas de millones. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», admitió Martina una tarde mientras revisábamos nuevos documentos. Carmen apenas había arañado la superficie. Este esquema ha estado funcionando durante casi 15 años. La magnitud del daño era abrumadora. Había familias completas arruinadas, ancianos que habían perdido no solo sus ahorros, sino también sus casas. Un hombre había intentado quitarse la vida después de darse cuenta de que no podría pagar el tratamiento médico de su esposa. Una pareja mayor había tenido que mudarse con sus hijos porque no tenían dónde vivir. Decidimos organizar una reunión más grande, invitando a todas las víctimas identificadas. El padre Tomás ofreció el salón principal de su iglesia. La noche de la reunión, más de 100 personas llenaron el espacio. El ambiente era denso con dolor y rabia contenida. Me paré frente a todos ellos, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Sé que están cansados», comencé. «Sé que han perdido la fe en la justicia. Pero quiero contarles sobre mi hija Carmen». Durante la siguiente hora, compartí su historia. Les mostré páginas de sus diarios. Les conté sobre su dedicación, sobre las noches que había pasado despierta documentando cada detalle de sus casos. Les hablé de su miedo, pero también de su convicción de que merecían algo mejor. Carmen creía en ustedes antes de que muchos de ustedes supieran que necesitaban creer en alguien. Dije, no permitamos que su trabajo haya sido en vano. Juntos podemos hacer que esto termine. La respuesta fue abrumadora. Uno tras otro, personas se pusieron de pie para compartir sus experiencias. Formamos una red de apoyo mutuo, creando un grupo donde podían ayudarse entre sí. Alguien sugirió formar una asociación formal, y todos estuvieron de acuerdo.
Pero después de la reunión, mientras Martina y yo caminábamos hacia mi auto, un hombre se acercó desde las sombras. Era joven, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Solís, ¿verdad?», dijo con falsa cortesía. «Admiro su valentía. Pero debería saber que está jugando un juego muy peligroso. Hay personas que no aprecian esta interferencia». «¿Es una amenaza?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. «Es un consejo amistoso. Piense en su familia. Accidentes pueden ocurrir. Malentendidos con las autoridades. Cosas desafortunadas». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Su hija tuvo suerte de que solo desapareciera por 3 días. La próxima vez, la suerte podría no estar de su lado. O de la suya. Martina quiso llamar a la policía inmediatamente, pero yo sabía que no serviría de nada. No había testigos, y el hombre no había dicho nada explícitamente amenazante que pudiera probarse. Era un mensaje, claro y directo. Retrocede o enfrenta las consecuencias. Esa noche no pude dormir. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba poniendo a mi familia en peligro por obstinación? Pero entonces recordé las caras de esas 100 personas en la iglesia. Recordé sus historias y supe que no podía dar marcha atrás. El fiscal Guardado trabajaba incansablemente para presentar cargos formales. Con la evidencia que teníamos, podía acusar a 12 personas. Los principales operadores del esquema, algunos abogados que habían facilitado las transacciones fraudulentas y contadores además de Amaro que habían falsificado documentos a sabiendas. «Va a ser difícil», nos advirtió en una reunión. «Estas personas tienen los mejores abogados del país. Van a pelear cada centímetro del camino. Necesito que estén preparadas para que esto se alargue meses, quizás años». Pero tuvimos un golpe de suerte inesperado. Una de las secretarias de la empresa principal se acercó a Martina. Se llamaba Elena, una mujer de mediana edad que había trabajado allí durante 10 años. «Sé dónde guardan los registros reales», reveló en un encuentro secreto. «No en las oficinas principales, sino en un almacén en las afueras de la ciudad. Documentos físicos que creían que nadie encontraría jamás». Con una orden judicial, la policía allanó el almacén. Lo que encontraron superó nuestras expectativas más optimistas. Archivadores llenos de contratos originales, registros de transacciones, hasta grabaciones de conversaciones donde los acusados discutían abiertamente sobre cómo engañar a sus víctimas. «Esto lo cambia todo», dijo el fiscal, su rostro iluminándose con una sonrisa por primera vez en semanas. «Con esto, no hay forma de que se escapen. Es evidencia irrefutable». La presentación formal de cargos se programó para 3 semanas después. Martina comenzó a escribir artículos sobre el caso, preparando el terreno para cuando la historia se hiciera pública. Yo empecé a dar entrevistas a otros periodistas, siempre enfocándome en las víctimas y en el trabajo de Carmen. Una tarde, mientras organizaba algunos de los diarios de mi hija que aún no había leído completamente, encontré una sección que me dejó sin aliento. Eran entradas sobre mí, páginas donde Carmen reflexionaba sobre nuestra relación. «Mamá es la persona más fuerte que conozco», escribió en una entrada de agosto. «Después de que papá nos abandonó, ella nos sacó adelante sola. Trabajó turnos dobles, sacrificó sus propios sueños para que nosotros pudiéramos tener los nuestros. Me enseñó que la integridad no es negociable, que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil». Lloré sobre esas páginas, mis lágrimas manchando la tinta. Carmen había entendido, incluso sin decírmelo directamente, cuánto la admiraba yo a ella también. Éramos espejos una de la otra, madres e hijas unidas por valores que se habían transmitido a través de generaciones. Pero la entrada más importante fue la última que escribió, 3 días antes de su desaparición. «Si algo me pasa, sé que mamá sabrá qué hacer. Ella es más valiente de lo que ella misma cree. Confío en que encontrará esto y continuará la lucha, porque eso es lo que hacemos las mujeres de nuestra familia. No nos rendimos». Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Cada vez que el miedo amenazaba con paralizarme, las repetía en mi mente. No nos rendimos. Los meses previos al juicio fueron un torbellino. La historia se volvió viral en redes sociales, con miles de personas compartiendo su indignación. Las víctimas, empoderadas por el apoyo público, comenzaron a hablar más abiertamente.
Algunos medios intentaron entrevistarme constantemente, pero yo era selectiva, enfocándome en aquellos que trataban el tema con seriedad y respeto. La Asociación de Víctimas creció rápidamente. Me eligieron presidenta honoraria, un título que acepté con humildad. Organizamos reuniones semanales, no solo para discutir el caso, sino para apoyarnos emocionalmente. Muchas de estas personas se habían sentido avergonzadas de haber sido engañadas, pero en nuestro espacio encontraron comprensión y solidaridad. Don Roberto, el anciano que había perdido sus ahorros de 40 años, se convirtió en un amigo cercano. Su hija nos dio voz, me dijo una tarde después de una reunión. Y usted nos dio esperanza de que esa voz sería escuchada. Pero no todo era apoyo. En redes sociales comenzaron a circular teorías conspirativas sobre Carmen y sobre mí. Algunos decían que éramos parte del mismo fraude y ahora fingíamos ser víctimas. Otros sugerían que Carmen había desaparecido porque estaba huyendo de sus propios crímenes. Los ataques eran crueles y personales. Una noche particularmente difícil, después de leer comentarios especialmente viciosos en línea, me desmoroné. Llamé a Patricia llorando. Tal vez tenían razón, sollocé. Tal vez debí dejarlo todo desde el principio. Mamá, dijo mi hija con voz firme, la gente que ataca son los que tienen algo que perder con la verdad. Cada insulto que recibes es una confirmación de que estás haciendo lo correcto. Carmen lo sabría. Tenía razón. Los ataques se intensificaron precisamente cuando nos acercábamos al juicio, una táctica obvia para desmoralizarnos, pero solo sirvió para hacernos más fuertes y unidos. El primer día del juicio finalmente llegó. La sala estaba abarrotada de víctimas, periodistas, curiosos. Los acusados llegaron con trajes caros y expresiones de falsa confianza. Sus abogados, un ejército de profesionales bien pagados, llenaban varias filas. Cuando entré a testificar por primera vez, llevaba una foto de Carmen en el bolsillo de mi chaqueta. Miré a cada uno de los acusados a los ojos mientras caminaba hacia el estrado. No desvié la mirada cuando algunos intentaron intimidarme con sus expresiones duras. El fiscal Guardado me guió a través de mi testimonio con preguntas claras y directas. Hablé sobre descubrir los diarios de mi hija, sobre conocer a Martina, sobre cada paso del viaje que nos había llevado a ese momento. Describí las víctimas que había conocido, las historias que había escuchado, el dolor que había presenciado. «Señora Solís», preguntó el fiscal, «¿qué la motivó a seguir adelante con esto a pesar de las amenazas y la presión?» «Mi hija me enseñó que hay cosas más importantes que la seguridad personal», respondí, mi voz clara y firme. «La justicia es una de ellas. La dignidad de las personas vulnerables es otra». Carmen no pudo ver este día, pero yo estoy aquí representándola a ella y a todas las personas que confiaron en que alguien se preocuparía. El contrainterrogatorio fue brutal. Los abogados defensores intentaron pintarme como una madre resentida buscando venganza, como alguien que malinterpretaba inocentes transacciones comerciales. Pero me mantuve firme, respondiendo cada pregunta con calma y precisión. Cuando bajé del estrado después de 3 horas de testimonio, las víctimas en la sala aplaudieron. El juez tuvo que llamar al orden, pero el mensaje era claro. No estábamos solos. El juicio se extendió durante meses. Cada semana traía nuevos testimonios, nuevas revelaciones. Don Roberto subió al estrado y describió cómo los acusados habían ganado su confianza durante meses antes de convencerlo de invertir sus ahorros. «Me hicieron sentir parte de una familia», dijo con voz quebrada. «Me llamaban regularmente, recordaban mis cumpleaños, preguntaban por mis nietos. Cuando finalmente pedí retirar mi dinero, descubrí que nunca había estado realmente invertido». Lucía, la madre soltera con 2 hijos, lloró mientras describía el momento en que se dio cuenta de que la herencia de sus padres había desaparecido. «Mis hijos me preguntan por qué ya no podemos hacer ciertas cosas», dijo. «¿Cómo les explico que confié en las personas equivocadas? ¿Que les fallé?» Historia tras historia, el peso del daño causado se hacía más evidente. El jurado escuchaba en silencio, algunos con lágrimas visibles. Los acusados se mantenían impasibles, pero noté que algunos evitaban mirar directamente a las víctimas.
El testimonio de Amaro fue crucial. Durante 3 días explicó meticulosamente cómo funcionaba el esquema. Mostró documentos falsificados, explicó cómo se creaban empresas fantasma, detalló reuniones donde se planificaba activamente cómo engañar a más personas. Yo fui parte de esto, admitió con vergüenza, y viviré con esa culpa el resto de mi vida, pero al menos puedo ayudar a que se haga justicia. Los abogados defensores intentaron desacreditar a Amaro, sugiriendo que su testimonio era un intento de reducir su propia responsabilidad. Pero los documentos que había proporcionado hablaban por sí mismos. Cada afirmación que hacía podía ser verificada con evidencia física. Martina también testificó, explicando cómo había conocido a Carmen y cómo habían trabajado juntas. Mostró al jurado algunas de las visualizaciones de datos que mi hija había creado, diagramas hermosos y clarificadores que hacían imposible negar la complejidad y premeditación del fraude. Carmen Solís era una investigadora extraordinaria, dijo Martina. Tenía un don para ver patrones donde otros solo veían datos dispersos. Pero más que eso, tenía una profunda empatía por las víctimas. Cada entrada en sus diarios mostraba su preocupación por personas específicas, no solo estadísticas. Ella los veía como seres humanos. Durante un receso, una de las víctimas más jóvenes, un hombre de unos 30 años llamado Pablo, se me acercó. Había perdido el dinero que estaba ahorrando para abrir su propio negocio. Nunca conocí a su hija, me dijo, pero siento como si la conociera por todo lo que hizo por nosotros. Cuando me siento tentado a rendirme, pienso en ella y encuentro fuerza. Sus palabras me recordaron por qué estábamos haciendo esto. No era solo por castigo o venganza, era por crear un mundo donde el trabajo de Carmen significara algo, donde su dedicación se tradujera en cambio real. Pero los abogados defensores no se daban por vencidos fácilmente. Intentaron argumentar que sus clientes eran simplemente empresarios que habían tomado malas decisiones, no criminales. Sugirieron que las víctimas habían entendido mal los términos de sus inversiones, que habían firmado documentos aceptando los riesgos. Era frustrante escuchar esos argumentos, ver cómo intentaban torcer la realidad. Pero el fiscal Guardado contraatacaba con evidencia irrefutable: grabaciones, correos electrónicos, testimonios de empleados que habían presenciado cómo se planeaban activamente los engaños. A mitad del juicio, hubo una revelación inesperada. Uno de los acusados, un abogado llamado Héctor Palacios, decidió cooperar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio abrió puertas a niveles aún más oscuros del esquema. No era solo un fraude financiero, reveló Palacios en el estrado. Había sobornos a funcionarios públicos para ignorar denuncias, pagos a periodistas para que no publicaran investigaciones, amenazas organizadas contra cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. El corazón se me detuvo cuando agregó: Carmen Solís había sido identificada como una amenaza potencial hace más de un año. Se organizaron equipos de seguimiento, se interceptaron sus comunicaciones. La desaparición de 3 días no fue accidental, fue un mensaje de advertencia. La sala estalló en murmullos. El juez tuvo que golpear su mazo varias veces para restaurar el orden. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi hija no solo había estado asustada, había estado activamente siendo perseguida. Martina, sentada a mi lado, apretó mi mano. No lo sabíamos, susurró. Carmen nunca nos dijo hasta qué punto la estaban vigilando. El fiscal Guardado aprovechó esta revelación para ampliar los cargos. Ahora no solo se trataba de fraude financiero, sino también de conspiración, obstrucción de la justicia y acoso sistemático. La magnitud de los crímenes seguía creciendo. Los días siguientes del juicio se centraron en estas nuevas acusaciones. Aparecieron más testigos, personas que habían sido contratadas para seguir a Carmen, empleados de empresas de seguridad privada que habían participado en la vigilancia. Cada testimonio pintaba un cuadro más aterrador de hasta dónde habían estado dispuestos a llegar para proteger sus intereses. Una noche, después de un día particularmente agotador en el tribunal, recibí una visita inesperada. Era Elena, la secretaria que había revelado la ubicación del almacén con documentos.
Llegó a mi casa nerviosa, mirando constantemente por encima de su hombro. «Hay algo más que necesitas saber», dijo una vez que estuvimos dentro con la puerta cerrada. Carmen no era la única investigadora que estaban vigilando. Hay otras personas, en otros lugares, investigando esquemas similares. Es una red más grande de lo que imaginan. Me mostró documentos que había logrado copiar antes de dejar su trabajo. Mostraban conexiones con empresas en otras ciudades, patrones similares de fraude, nombres de otras personas potencialmente involucradas. Era abrumador. «¿Por qué me muestra esto ahora?», pregunté. «Porque creo que lo que están haciendo aquí podría ser el comienzo de algo más grande», respondió Elena. «Si este juicio resulta exitoso, podría inspirar a otros a hablar, a luchar. Pero necesitan saber con qué se enfrentan realmente». Le agradecí y contacté inmediatamente al fiscal Guardado. Aunque esta información estaba fuera del alcance del juicio actual, podría ser útil para futuras investigaciones. La semilla que Carmen había plantado estaba germinando de formas que nunca habríamos imaginado. Los abogados defensores, desesperados ante la montaña de evidencia en su contra, recurrieron a tácticas cada vez más agresivas. Intentaron presentar a Carmen como una persona inestable, sugiriendo que sus diarios eran fantasías o exageraciones. Trajeron expertos que cuestionaban la validez de la evidencia digital, pero su táctica más cruel fue intentar atacar mi credibilidad. Sugirieron que yo había manipulado los diarios de mi hija, que había inventado partes de la historia para ganar simpatía pública. Durante mi segundo interrogatorio, uno de los abogados defensores fue particularmente agresivo. «Señora Solís, ¿no es cierto que tiene motivos personales para exagerar el alcance de este supuesto fraude?», preguntó con tono acusatorio. «Mi único motivo es honrar el trabajo de mi hija y ayudar a las víctimas a encontrar justicia», respondí firmemente. «¿Y no ha ganado cierta notoriedad por esto? ¿Apariciones en medios? ¿Reconocimiento público? Si piensa que alguien buscaría este tipo de atención por gusto, claramente no entiende el costo emocional de todo esto», respondí, mi voz elevándose. «He recibido amenazas, he perdido mi privacidad, he puesto a mi familia en peligro. Lo único que busco es que se haga justicia». El jurado pareció responder favorablemente a mi indignación genuina. Incluso el juez intervino, advirtiendo al abogado que moderara su tono. Pero los ataques no se limitaron al tribunal. En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre mi vida personal. Fotos viejas mías sacadas de contexto, historias inventadas sobre mi pasado. Fue una campaña de difamación coordinada, diseñada para desacreditar no solo mi testimonio, sino mi carácter. Mis hijos querían que dejara las redes sociales por completo, pero me negué. «Si me escondo, les doy poder», les expliqué. «Necesito enfrentar esto con la verdad». Martina me ayudó a organizar una conferencia de prensa donde abordé directamente las acusaciones. «Pueden investigar cada aspecto de mi vida», dije frente a las cámaras. «No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. Soy simplemente una madre que busca honrar a su hija y ayudar a personas que han sido lastimadas». La marea de opinión pública comenzó a cambiar de nuevo a nuestro favor. Las personas podían ver la desesperación en las tácticas de la defensa, la falta de argumentos sustanciales. Los propios acusados comenzaron a mostrar grietas en su fachada de confianza. Durante uno de los recesos vi a uno de ellos, un empresario que había sido considerado respetable en la comunidad, sentado solo en un banco del pasillo. Lucía derrotado, envejecido por el proceso. Por un momento sentí algo parecido a la lástima. Pero entonces recordé las caras de las víctimas, las vidas destrozadas, y la compasión se desvaneció. El juicio se acercaba a su conclusión. Los alegatos finales estaban programados para la siguiente semana. El fiscal Guardado pasaba días enteros preparándose, puliendo cada argumento. «Esta es nuestra oportunidad», me dijo. «Tenemos que asegurarnos de que el jurado entienda no solo lo que hicieron, sino el impacto devastador que tuvo en personas reales». El día de los alegatos finales, la sala estaba más llena que nunca. Había víctimas que no habían podido asistir regularmente, familiares de los acusados, periodistas de medios nacionales e internacionales. La tensión era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta.
El fiscal Guardado habló durante casi 2 horas. Repasó meticulosamente la evidencia, conectando cada pieza del rompecabezas. Mostró las visualizaciones de Carmen, explicando cómo cada línea, cada conexión, representaba un acto deliberado de fraude. Luego, en un giro dramático, proyectó fotografías de las víctimas en una pantalla grande. «Estos no son números en un balance», dijo, su voz resonando en la sala. «Son personas. Don Roberto, quien trabajó 40 años para tener algo que dejar a sus nietos. Lucía, quien confió en que el sacrificio de sus padres estaría seguro. Pablo, quien soñaba con construir un futuro mejor. Carmen Solís, quien arriesgó todo por dar voz a estos rostros. Pero el momento más impactante llegó cuando el fiscal reveló una grabación que había sido mantenida en secreto hasta ese momento. Era de una reunión interna de los acusados, capturada por un sistema de seguridad que desconocían que estaba activo. En la grabación se les escuchaba discutir específicamente sobre Carmen. «Esa diseñadora está volviéndose un problema», decía una voz que correspondía a uno de los acusados principales. «Necesitamos enviarle un mensaje claro. 3 días debería ser suficiente para asustarla». La sala entera contuvo el aliento. Esa grabación confirmaba que la desaparición de Carmen había sido orquestada por ellos. No había sido coincidencia ni paranoia de mi hija. Había sido una amenaza calculada. Me cubrí la boca con las manos, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Martina me abrazó mientras escuchábamos el resto de la grabación. Discutían casualmente sobre cómo intimidar a otras personas que se estaban acercando demasiado. Hablaban sobre destruir evidencia, sobre pagar sobornos. Era damning en su totalidad. Los acusados, por primera vez desde el inicio del juicio, mostraron pánico genuino. Sus abogados pedían recesos, objetaban, intentaban desesperadamente minimizar el impacto de la grabación. Pero el daño estaba hecho. El fiscal concluyó su alegato con palabras que resonarían en mí por siempre. «Carmen Solís no puede estar aquí hoy para ver justicia servida, pero su madre está aquí. Las víctimas están aquí. Todos nosotros estamos aquí para asegurarnos de que su valentía no fue en vano. Estas personas destruyeron vidas con plena conciencia y premeditación. Es tiempo de que enfrenten las consecuencias». Los alegatos de la defensa parecían huecos en comparación. Intentaron argumentar tecnicismos legales, cuestionaron la autenticidad de la grabación, sugirieron que sus clientes habían sido malinterpretados. Pero era como construir castillos de arena contra un tsunami. La evidencia era demasiado sólida, demasiado completa. Cuando el juez dio sus instrucciones finales al jurado, antes de que se retiraran a deliberar, enfatizó la importancia de considerar toda la evidencia presentada. «Este es uno de los casos más complejos y significativos que hemos visto en años», dijo. «Tómense el tiempo necesario para llegar a un veredicto justo y fundamentado». El jurado se retiró un viernes por la tarde. Los días de espera fueron agónicos. Intentaba mantenerme ocupada, pero cada pensamiento regresaba al tribunal, a las caras del jurado, a qué estarían discutiendo detrás de esas puertas cerradas. El lunes por la mañana recibimos la noticia. El jurado había llegado a un veredicto. Corrí al tribunal, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La sala se llenó rápidamente, un silencio tenso reemplazando el usual murmullo. Cuando el juez preguntó al portavoz del jurado si habían llegado a un veredicto, la respuesta fue clara. «Sí, su señoría». En el caso del pueblo versus los acusados, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable, en todos los cargos. La explosión de emociones que siguió al veredicto fue indescriptible. Abracé a Martina, a Amaro, a don Roberto, a Lucía, a cada persona que había sido parte de esta jornada. Lloramos juntos, reímos juntos, nos aferramos unos a otros como náufragos que finalmente habían alcanzado tierra firme. El juez tuvo que llamar al orden varias veces, pero incluso él parecía conmovido por la escena. Las sentencias llegaron 2 semanas después. Los principales responsables recibieron décadas de prisión. Además, el juez ordenó la restitución completa de todos los fondos robados, más intereses y penalizaciones. El proceso de recuperación sería largo y complicado, pero al menos había esperanza tangible.
En los meses que siguieron, la Asociación de Víctimas se convirtió en una organización formal. No solo ayudábamos a recuperar fondos, sino que también brindábamos apoyo emocional, educábamos sobre cómo identificar fraudes, trabajábamos con legisladores para fortalecer protecciones. Carmen estaría tan orgullosa de ver cómo su trabajo inicial había florecido en algo tan significativo. Martina publicó un libro exhaustivo sobre la investigación, donando todas las ganancias a programas de educación financiera y apoyo a víctimas de fraude. El libro se convirtió en un éxito inesperado, llegando a listas de más vendidos y ganando premios de periodismo investigativo. En la dedicatoria escribió: «Para Carmen Solís, quien nos enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar de él». Amaro reconstruyó su vida de maneras que nunca habría imaginado. Después de cumplir su acuerdo con la Fiscalía, que incluía servicio comunitario y libertad condicional, se convirtió en consultor de ética empresarial. Viaja por el país dando conferencias sobre responsabilidad corporativa, usando su propia historia como advertencia y guía. Me visitaba cada pocos meses y siempre traía flores para colocar en la habitación de Carmen. Yo misma me transformé en una activista a tiempo completo. A mis 70 años, descubrí una pasión y propósito que no sabía que podía tener a esta edad. Viajo por el país dando charlas en universidades, centros comunitarios, organizaciones cívicas. Hablo sobre Carmen, sobre las víctimas, sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Cada vez que subo a un escenario, llevo conmigo una foto de mi hija en el bolsillo. Mis otros hijos han visto este cambio en mí con una mezcla de orgullo y asombro. Patricia me dice que soy irreconocible de la madre tranquila que conocían antes. Diego bromea que necesito un agente porque no puedo seguir el ritmo de todas las invitaciones que recibo. Pero ambos me apoyan incondicionalmente, entendiendo que esto es lo que necesito hacer. Los nietos son mi mayor alegría. Mateo, quien me enseñó sobre tecnología al inicio de todo esto, ahora estudia periodismo de investigación inspirado por la historia de su tía. Los más pequeños me preguntan constantemente sobre Carmen y yo les cuento no solo sobre su valentía, sino también sobre su risa, sus bromas terribles, cómo bailaba en la cocina mientras cocinaba. La habitación de Carmen permanece como ella la dejó. Me siento allí regularmente, lea sus diarios de nuevo, y converso con ella como si estuviera presente. Le cuento sobre las 187 personas que han recuperado sus fondos hasta ahora, sobre el cambio en las leyes que su caso inspiró, sobre los jóvenes que me escriben diciendo que su historia los motivó a estudiar Derecho o Periodismo de Investigación. Hace 3 años que cayó el veredicto, pero el trabajo continúa. Cada semana recibo mensajes de personas en situaciones similares, buscando guía o simplemente un oído comprensivo. La asociación ha crecido a niveles que nunca anticipamos, con capítulos en varias ciudades del país. Recientemente, el gobierno me otorgó un reconocimiento por servicio cívico. Durante la ceremonia, me pidieron que diera un discurso. Miré a la audiencia llena de funcionarios, activistas, sobrevivientes de fraudes, y sentí el peso de todo lo que habíamos logrado. Carmen no está aquí para recibir este reconocimiento, dije, mi voz firme y clara, pero su espíritu vive en cada vida que tocamos, en cada persona que encuentra justicia, en cada joven que decide que el coraje importa más que la comodidad. Ella me enseñó que nunca es tarde para luchar por lo correcto, que la edad es solo un número cuando tienes un propósito que te impulsa. A mis 73 años, finalmente entiendo qué significa vivir con verdadera pasión y convicción. Y mientras tenga aliento, seguiré honrando su legado. Esta noche, sentada en su habitación rodeada de sus diarios y fotografías, siento una paz que no había experimentado en años. No es la paz de la resignación o el olvido, sino la paz de saber que cumplí mi promesa. La justicia que Carmen buscó se logró. Las vidas que quiso proteger fueron defendidas. Su sacrificio no fue en vano. Miro por la ventana hacia el cielo estrellado y susurro. Lo logramos, mi amor. Juntas, lo logramos.